Para crear una pregunta de tipo verdadero o falso, nos dirigiremos primeramente a la base de datos de preguntas de la asignatura. Para ello, nos desplazaremos hacia abajo hasta encontrar el bloque Administración y haremos clic encima del ítem Preguntas. En la pantalla que se nos muestra, en el desplegable de crear una pregunta nueva, elegiremos el tipo verdadero o falso. A continuación, primeramente decidiremos en qué categoría queremos que esté la pregunta. En nuestro caso, escogeremos el tema 2. Seguidamente, introduciremos un nombre con el que podremos identificar en adelante esta pregunta dentro de la base de datos. Seguidamente, en el cuadro de texto de la pregunta, introduciremos el texto de la misma. A continuación, nos dirigiremos más abajo y especificaremos el valor de calificación por defecto de la pregunta. Este parámetro tiene relevancia en comparación con el valor que demos a otras preguntas que introduciremos en el mismo cuestionario. Por defecto, se nos propone 1, que es lo que normalmente tendremos, pero si quisiéramos que esta pregunta contara el doble que otras preguntas, pondríamos un 2. A continuación, nos dirigiremos al cuadro de retroalimentación general. Aquí pondremos la información que queremos que se muestre al estudiante una vez haya enviado su cuestionario a corrección y se le muestre la calificación obtenida. El texto que introduzcamos aquí será el que se le mostrará como realimentación al alumno asociado a esta pregunta. El siguiente paso es especificar si la respuesta correcta a la pregunta es falso o verdadero. Seguidamente, especificaremos un texto que se dará como retroalimentación al estudiante en caso escoja la respuesta verdadero. Podemos renunciar a introducir ningún texto en esta parte, pero si lo añadimos, será mostrado al estudiante en el momento de la corrección. Lo mismo aplica a la retroalimentación en caso que la respuesta escogida sea falso. Finalmente, bastará con hacer clic en el botón Guardar cambios para almacenar la pregunta en la base de datos. La pantalla que se nos muestra a continuación contiene una lista de las preguntas que actualmente están en esa categoría, tema 2, señalando con fondo verde la pregunta que acabamos de añadir. A continuación, lo más adecuado será que probemos la pregunta. Para ello, haremos clic encima del icono de vista previa. En la pantalla que se nos muestra, haremos una pequeña simulación como si respondiéramos la pregunta. Por ejemplo, si seleccionamos verdadero y hacemos enviar, veremos el texto que se le mostrará al estudiante. Nótese que en primer lugar se ha mostrado la retroalimentación en caso de seleccionar verdadero, para posteriormente mostrar la retroalimentación general. Si queremos ahora probar el caso falso, bastará con que hagamos clic en el botón Comenzar de nuevo. Seleccionaremos falso y haremos clic en enviar. Nótese que en este caso se nos informa de que la respuesta es incorrecta, se nos da la retroalimentación en caso de falso y finalmente se nos muestra la retroalimentación general. De esta forma hemos podido probar la pregunta antes de incluirla en ninguno de los tests. Para salir de este modo de testeo, haremos clic encima del botón Cerrar vista previa. Nótese que si quisiéramos modificar la pregunta, podríamos acceder a la pantalla correspondiente haciendo clic encima del icono de edición